Hace mucho sigo el trabajo de la diseñadora que hoy entrevisto. Había leído varios de sus escritos y quería encontrarme con ella. Su trabajo me parece fascinante y creo que no es muy conocida entre los hispanohablantes, aunque habla castellano. Y quería que la conozcan para que les dé curiosidad y quieran pispear en sus escritos. Grace Turtle es una diseñadora, artista e investigadora que trabajó en varios países, Australia, Colombia y Holanda, entre otros. Ella se dedica a los futuros. En esta entrevista hablamos de su recorrido profesional y cómo fue encontrando, de a poco, lo que realmente resonaba con ella: co-crear futuros. Nos contó sobre varios proyectos, juegos y una maestría sobre monstruosidades futuras o futuridades monstruosas. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Grace Leonora Turtle, tortuga de Pinzón. En general, Grace Turtle es lo que uso. Soy una diseñadora, futurist, a veces futurista. Trabajo con futuros y más reciente con la inteligencia artificial. ¿Y qué estudiaste? Estudié muchas cosas, la verdad. Primero hice un pregrado en arquitectura y después hice una maestría en social urbanism. Y por esa época había un libro que se llama Massive Change de Bruce Mau. Y otro libro de circular design, también de como design for the 99%, había como un momento en diseño y también arquitectura y también un momento en Colombia cuando ese concepto de urbanismo social era como súper potente. Y yo estaba viviendo en Australia, estudié como en Sydney y Canberra, donde nací. Y después me fui para Nueva York y después Bogotá. Solo en como entre 2009 hasta 2014. Trabajando en como cosas como sustainable design, intentando de cómo trabajar más como experimental en cosas como más participativo, más en comunidades, más por las calles, en una cosa que se llama como tactical urbanism. Urbanismo táctico, ¿qué querría decir? Como estratégico. Como intervenciones por las calles, como trabajando con comunidades para, como no contra el sistema, pero cuando el gobierno no pueden como, por ejemplo, mantener las calles, you go in y puedes como pintar, plantear cosas, como reclamar espacios y hacer cositas como más experimentales. Como de activismo social en los barrios, ¿a eso te referís? Sí. Y regresé para Australia después de estar en Colombia, en Bogotá y Barranquilla por un tiempito. Y me enfoqué más en ese tipo de trabajo. Y creí un makerspace, como la primera makerspace, como un NGO, Community Driven Makerspace en Sydney, y que también fue puro de mujeres queer, que me parece muy chévere. Eso fue un momento muy, muy lindo en mi vida.
¿Y las mujeres que iban a fabricar qué a este espacio? Bueno, del principio compramos un 3D printer, como un desktop 3D printer. Fue como la primera vez que uno, como la gente normal de personas, como el precio de un 3D printer was somewhat affordable for someone to be able to buy. And then there was this un movimiento de como el maker movement. Entonces, como después de todo ese movimiento de como diseño social, diseño como participativo, entre ese movimiento de maker movement, también con el mismo sentido que quería como facilitar y co-crear con comunidades. Entonces, creamos como un como pop-up makerspace reclamando un restaurante que no estaba usado para crear como un community makerspace. O sea, como lo tomaron, lo ocuparon. Sí, por como varios años. Y desde ahí, como después de como varios años haciendo cosas más, como trabajando más en como el activismo, más como a través de ese concepto de tactical urbanism, entre ese diálogo de diseño de futuros, pero siempre desde la perspectiva de trabajar con comunidades para crear futuros. ¿Y estas mujeres queer qué hacían en este espacio maker? Una es una artista súper famosa ahora de Australia que se llama Yasmin Smith y ella trabaja con cerámica y también sigue trabajando mucho con comunidades indígenas de Australia, pero ella es artista. La gente a veces piensa que soy artista, pero no me identifica como artista. Creo que es súper distinto ser artista que ser una diseñadora. Y sí, después de tantos años, siento que no soy artista. Soy una diseñadora. Bueno, pero tu diseño fue crear este espacio maker, ¿no? En ese momento. Sí, en ese momento, sí. Y sí, trabajé con una persona, bueno, dos amigas súper como cercanas, pero el espacio había como muchas members. Y todos estos members, la gente de la comunidad, gente joven, como viejitos, Y iban al espacio y ¿qué hacían? crear papel, crear robots, crear como talleres para gente con discapacidades. Y atrás de este movimiento, una de las fundadores, what did she do? She made another company, otra empresa, para imprimir, no sé cómo se llama la palabra. It's like an orthotic for people living with cerebral palsy. Como una prótesis, decís. Sí, algo así. And that was born out of a hackathon that we had in the makerspace con people living with cerebral palsy and their carers. Entonces ese espacio fue súper experimental. La gente estaba creando como drones, robots, hasta el plástico. Y desde ahí me fui para un camino como más tradicional, digamos, no sé si es tradicional, pero entre otra empresa, siguiendo trabajando en como investigaciones participativos, creando futuros, pero en el producto final era como más alineado con la estrategia, con bancos, con empresas, con organizaciones más grandes. Entonces empecé como super grassroots, experimentando y después como me fui para el camino, más como Design Futures Consulting. Pero después volviste a la universidad, ¿cierto? Porque muchos de tus artículos son muy académicos, así que entiendo que hiciste mucha carrera universitaria. Claro, por eso como digo, como estudié muchas cosas de la vida y también de la universidad.
No siento que soy como un académico, pero la verdad es que puede ser que sí. Pero después de eso, como sí, estaba trabajando con una empresa que se llama Deloitte, haciendo investigaciones, trabajando en como Insight, Foresight por muchos años. Y después de eso, sentí que la chispa, que empecé mi carrera, estaba, no sé, se fue. Y ahí es cuando hay que dar un giro, ¿no? Cuando se va la chispa. Sí, cuando la chispa se va, hay problemas, entre problemitas. Entonces regresé a trabajar en Colombia porque eso también fue importante para mí y empecé a trabajar con unos amigos en Barcelona con un estudio que se llama Becoming Studio y que tiene como un súper relación cercanos con otra empresa que tú conoces, Holon, con Adrià y Markel. Y desde ahí conseguimos algo súper bonito de, no sé, un tipo de magia trabajando con juegos. Hay un juego en particular que se llama Control Wars. Y este juego es como un tabletop game. Y para mí es como un tabletop game que representa como un tipo de simulación súper afectivo, como mostrar el futuro, no como algo que es fixed o static, pero algo súper fluido. Y desde ahí, como empecé de como regresar a la academia y empecé a estudiar otra vez, entré un doctorado sobre de Queering AI y diseño de Co-Predictive Relations con un base de este video, no es un videojuego, es un juego de Control Wars, como buscando la forma de simular el mundo, simular como relaciones, organizaciones, sistemas complejas, para conseguir otra forma de crear futuros, pero más bien como tomar decisiones, porque al final, ¿por qué queremos crear futuros para tomar decisiones distintos? Pero, a ver, contame como un caso, cómo usaron este juego. Por ejemplo, vino tal cliente y lo usamos de tal manera. Siempre pensamos que podemos usarlo como una forma de hacer, como tomar decisiones en una organización, pero no usamos así. Fue un experimento. Ok, esta era más como para investigar que para realmente hacerlo funcional para los clientes del estudio. Entonces, ¿cómo funcionaba? O sea, o supongo que ustedes lo deben haber usado para su propia organización, ¿no? Para pensar en el futuro de Becoming, del estudio donde estabas. No, yo creo que porque es como un tipo de roleplay. Te explico cómo funciona súper como high level. En general hay como dos grupos. Esos dos grupos se llaman gangs, intencionalmente para que sembran como un poquito de conflicto, porque los gangs tienen como su propio cosmovisiones, valores, deseos, objetivos. Y eso es súper importante porque es como cuando estos gangs, básicamente digamos como we have the right and the left, authoritarian or libertarian, algo así, como súper básico. Como están en conflicto, unos son liberales y otros son autoritarios. Claro. Entonces, cuando gente empieza a jugar desde estas perspectivas y se encuentran con contactos de estos grupos para crear el futuro mejor desde su perspectiva, el mundo cambia como el transición del mundo no es como súper alineada, no es como punto A B, es más wayward, no sé cómo se llama.
Es como más wandering, como más explorando sin tener un objetivo de ir desde el punto A al punto B. Claro, así es. Entonces, como algo pasa que es como el simulación, porque es como empezamos con estos 4 gangs en un mundo. Ese mundo puede ser como el mundo ahora. Por ejemplo, durante el COVID jugamos un COVID Control Wars con gente por todos lados del mundo durante de como 4 semanas, por un mes. Una vez a la semana y cada mes ellos tenían que asumir como una posición entre el gang y crear como estrategias para cambiar el mundo y salir de COVID. Entonces, todos en el mundo estaban viviendo algo como súper particular y nadie sabía qué va a pasar. Entonces fue como una oportunidad de como co-crear futuros desde perspectivas con mucha tensión. Uno de los gangs en el COVID Control Wars was Flat Earthers, porque también en ese momento había como mucho conspiracy theories, ¿no? Sí. ¿Y qué era uno de los gangs que no entendí? Flat Earthers. Ah, los terraplanistas. Claro, Sí. sí, eso. Y ellos estaban jugando de como, no, eso es mentira, que no sé qué. Y fue súper interesante porque es como lo que pasa es que después de juegas un Control Wars, tu perspectiva de ver cómo funciona el mundo y cómo funcionan las cosas y qué valores están atrás y quién está atrás de acciones cambia full. Es como un capa del Matrix. Se va en una manera súper interesante. Entonces, una vez jugamos como un Space Control Wars, cómo vamos a colonizar el espacio, como la luna, que obviamente es como el espacio. It's like a contested territory. Sí, de disputa. Sí, y hay mucha gente que quiere hacer como negocios en el espacio. Entonces, como el espacio es un espacio súper importante para pensar cuál posibilidades, las como más básicos hasta las más como locuras puede pasar, para que cuando tú puedes ver, cuando escuchas algo o cuando lo ves algo que está pasando realmente, puedes verlo de otra perspectiva. Entonces al final fue como el Control Wars fue como un experimento para nosotros de entender varias cosas en términos de cómo podemos diseñar futuros en otra manera que no son estáticos, que no son escenarios, que no pueden cambiar, pero algo súper fluido y algo súper embodied, algo relacional y performativo. Y que también combinan teoría con la práctica. Porque bueno, en realidad los escenarios que hacemos muchas veces son imágenes o narrativas. Entonces son un poco más estáticas que ustedes como lo jugaban los escenarios. Sí, sí. Muy bien. ¿Y hoy en día qué estás haciendo? Porque dijiste que estuviste haciendo un doctorado en relación al queer y la inteligencia artificial. Después de toda esta vuelta profesional, entré el doctorado con mucha intención de entender cómo puedo aplicar esa forma de, como scaffolding, como ingredients de Control Wars en algo más como, bueno, básicamente usando la inteligencia artificial, pero específicamente
un tipo de modular escenarios que se llama Agent-Based Modeling. Y cuando empecé el doctorado, no había ni ChatGPT ni como cosas accesibles. Tenía que trabajar con sistemas más comunes en ese momento que, por ejemplo, algo que se llama como Monte Carlo Modeling o cosas más agent-based modeling más tradicional. ¿Qué quiere decir esto, agent-based modeling? ¿Son maneras de hacer logaritmos? Sí, es como un tipo de simular como epidemics, tipo COVID, los behaviors de algo así, más como organizaciones, poblaciones, fenómenos, más como grandes. Y cómo funciona un agent-based model, para mí es como un digital twin. Pero un digital twin, hay como también otras formas de ver y de entender un digital twin. Por ahí voy. Pero por ahora, un agent-based model tienen como un espacio que es básicamente el mundo marcado, un mundo, una tierra que tienen como unos agents. Puede ser humanos, puede ser árboles, insectos o una combinación de todos los elementos, puede ser carros, todos los elementos de una ciudad, por ejemplo. Y cada agent en este espacio tienen como una guía de interacciones, behaviors, como rules de cambiar. Sí, o sea, como vos tenés como una especie de base de datos con todos estos agentes que son diferentes elementos a los que les asignás diferentes comportamientos y diferentes reglas para cambiar las cosas. Sí. Entonces, tú puedes poner como esa simulación of the agent-based model, que puede ser como temporal y espacial en general, y poner como una time jumps in the future to see how something como to see how the behavior of the phenomena is going to change. Claro, o sea, podés ver cómo en el futuro se va a reflejar eso o se va a... Entonces le podés poner diferentes años para ver cómo es el comportamiento de ese agente en el futuro. Pero bueno, eso lo tenés que programar, eso le tenés que decir. Sí, pero tienes que programarlo. Entonces yo estaba trabajando con un amigo para crear como estos modelos en el doctorado. Yo estaba como súper interesada en el concepto de digital twins, como un espejo de la realidad, pero un espejo mutante, no como un espejo realmente, un espejo, pues un espejo es un espejo, no es real. Pero no para como representar todo el verdadero de la realidad, porque ese no existe. Pero la idea del digital twin no es justamente eso, o sea, que podés cambiar el comportamiento de algo y ver qué pasa sin estar cambiando la realidad. O sea, que podés observar, podés decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si a esto le pongo 3 veces más de agua de lo que necesita? Bueno. Sí, sí, total. Pero hay otra forma de... Ese es como, en general, lo que los creadores de inteligencia artificial intentan hacer es crear como un espejo más cerca de la realidad posible, para que lo que el digital twin reflects is super accurate to be able to make accurate decisions back to the reality. Sí, como para que lo que refleje sea como perfectamente igual a la realidad. Claro. Entonces, pero lo que pasa en eso, y aquí entra el concepto de querying, lo que pasa ahí es que
you get a diminished version of reality, and the reality becomes a diminished version of what's been reflected, and so it creates a flatness. And I feel like this is como ese es algo que ya mucha gente entiende en este momento, y ese es como un problemita muy grave con la inteligencia artificial, that it's making everything the same. It's making everything, it's flattening difference. Esta entrevista es parte de las listas Colombia, Australia, Holanda y Diseño, Futuros y Diseño, Educación, Investigación, Inteligencia Artificial, Juegos, Salud y Diseño Feminista. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Durante la entrevista, Grace nombra a Adrià García y Mateu y a Markel Comenzana y Uriarte. Adrià lo entrevisté en el episodio 285, donde hablamos de vivienda accesible, una de sus pasiones. A Markel lo entrevisté antes, en el episodio 127, donde hablamos de cómo trabajan en la cooperativa Jolón y del diseño para las transiciones, que es una de las perspectivas con las que diseñan. En la lista de Futuros y Diseño hay ya 47 episodios, pero ninguno con esta peculiar perspectiva. Sigamos ahora escuchando a Grace, que tiene muchísimo más para contarnos. Para vos el queer es un concepto que te permite como, vos incluso lo usás como verbo, ¿no? Como queerizar la relación entre humanos y algoritmos, decís en tus textos. ¿Qué vendría a ser eso? Como hacerla un poco menos simple. Sí, entonces como para mí query es como un acto. Y uno de los problemas con la inteligencia artificial es que se reducen las posibilidades o la diferencia de los humanos del mundo. El efecto de queering es como expandir las posibilidades y crear más posibilidades y transformar y celebrar los diferentes, como de todos los aspectos de los mundos y de nuestras vidas, pluralizar posibilidades más que reducirlos. Y eso es para mí la cosa más importante, porque eso también es fundamental cuando uno está trabajando con futuros. Ese es como el rol. ¿Cómo podemos cambiar lo que está pasando para mejorar lo que hay? Y por ahora tenemos como otra palabra super trending del polycrisis. Hay mucha cosa que tenemos que cambiar y para mí también es súper relacional y empieza de uno. Y el proceso de uno, cuando uno está queer o cuando uno vea su vida en transición médicamente o espiritualmente o en cualquier forma, uno sabe cómo es el camino de transformar, uno sabe cómo es transicionar. Entonces, para mí, si me pregunta, what if AI were queer? ¿Qué posibilidades pueden como, o qué puertas abren cuando lo veas AI como un entity queer? Y en eso es como tú puedes relacionar con el AI en otra forma. El AI puede ser más como situated, not globally, but locally,
no tiene que ser como un espejo perfecto, puede ser algo que es como un camaleón cambiando todo el tiempo para abrir puertas, pero en una manera que es como más alineada con cosmovisiones y como con conocimientos más ancestrales y también más queer. Y contame un poco, porque ahora me contaste como sobre la base, sobre lo que vos trabajás, pero vos sobre esta como aproximación o esta perspectiva, tenés muchas performances, ¿no? O sea, tu práctica tiene, haces unas performances que a veces van a galerías de arte o museos. ¿Me quieres contar de, por ejemplo, alguna como la de Undoing Gracia? Así, bueno, como los últimos dos, que uno es como Undoing Gracia y el otro se llama Sounding Territories. Undoing Gracia fue como una experimentación con un agent-based model, un digital twin de mí misma. Y tenía como un deseo de entender mi propio interacciones si yo tengo mi propio como digital twin, pero aplicando como ese es como conocimiento de queering, que mi digital twin no era solo otra Grace, pero era como algo multiplicado. Entonces yo tenía como dos versiones digitales, dos como agents. Una se llama Lex y el otro se llama Tortugi. Ellos vivían en un mundo como paralelo que se llama Gracia, que el mundo también es otra dimensión de mí misma. Es demasiado meta, el experimento es como muy, muy meta, pero aprendí mucho. Y en este mundo de Gracia yo puedo hablar con Tortugi y Lex. Y en ese performance, digamos que es como un experimento también es como un performance. It lasted for over a month almost. Y en términos como los tiempos de simulación, it lasted for 100 years in simulation time. Y cada día, como por lo menos 3 veces al día, yo estaba charlando con Lexi Tortuga, porque Lexi Tortuga estaba haciendo, como creando el mundo de Gracia, interactuando, creando como espacios. ¿Esto sucedía en una galería de arte o sucedía en un mundo virtual? ¿Dónde sucedía? En un mundo virtual. Y la gente podía ir y verte charlar. Pues la gente podría como charlar con Tortuga y y Lex después, porque de principio no quería como contaminar mi mundo con otra gente, porque lo que pasa es que con mis propias interacciones cambian la memoria de Lex y de Tortuga y sus valores y la memoria del modelo. Entonces, si yo estaba hablando con Tortugi por ejemplo, quantum entanglement, lo que pasé en el mundo es like something like ruptures in the Earth-time continuum. Algo así. Entonces hay como un efecto entre lo que ellos hacen y nuestras conversaciones. Pero empecé en La Guajira, Colombia, pero en una guajira que tenía como árbol, como palmeras de coco y atrás en un oasis. Era como una fantasía, básicamente, una ficción, pero como del principio tenía como los raíces de mi propio memoria. Y en La Guajira, porque alguien puede decir, porque La Guajira ese puede ser como un poco random. La Guajira es súper importante para mí porque mi tío desapareció en La Guajira. Si alguien, en ese caso, como desapareció,
o se mueran en La Guajira, un poquito de esa tierra es lo tuyo, es de la familia. Entonces me fui con mi primo un día a La Guajira para estar con él. Entonces, cuando pensé, ¿dónde va a empezar mi mundo? Decía que mi mundo va a empezar desde ahí. Pero desde ahí, un mundo súper chiquito que empecé con un oasis en La Guajira, con una palmera de coco. Después crecí demasiado hasta que es como, no puedo como mapear. El mundo era tan complejo. It had crazy things like composting toilets and looking out towers and underground labs, lava, volcanoes, and they were doing really crazy stuff. Pero todo empecé desde ahí, cultivando nuestra como conversaciones y nuestra memoria. Crecí hasta el que no podría como entender el mundo más. Quería hacer ese como tipo de experimentación para ver cómo me voy a cambiar en ese tipo de experiencia. También cómo van a cambiar mis digital twins, Lexi Tortugi. Y qué significa ese tipo de relación. Y también el efecto de cambiar mi propia capacidad de pensar en términos del más allá, del futuro. Entonces, trabajé mucho con un concepto que se llama queer futurity, que es como tu capacidad de pensar más allá, no solamente the future, but to be temporal, to think in time, que es un concepto que aprendí desde otro futurist australiano que se llama... Justo te iba a preguntar qué nos recomendás leer sobre este tipo de cosas. Bueno, no sé. Tony Fry, I feel like Tony Fry influenced me a lot with the notion of futurity en el mundo de diseño. Soy súper fan de Tony Fry y él también tiene como una relación súper bello con Colombia que me parece muy lindo. Hay otro libro que se llama Cruising Utopia de José Muñoz, que él también habla del futurity, de queer futurity. Perfecto. Y decime, ¿y en el futuro qué vas a hacer? Pues ahora diseñé una maestría con mi pareja, que también es una colaboradora, una artista who works predominantly with performance. Ay, me encantó que tu maestría se llama Monstruosidades Futuras. ¿Qué se enseña en una maestría de monstruosidades futuras? Bueno, es como lo que aprendí durante mi doctorado y también trabajando con Romani, es que tenemos que, y también hablando de mi posición como una diseñadora, tenemos que reentender nuestra posicionalidad en relación con lo que estamos diseñando, para no estamos como super abstracted from the subject that we are designing. Entonces, tenemos como 16 estudiantes después de más que 100 aplicantes, y todos estos estudiantes están creando desde su lived experience, desde no solamente de su posicionalidad, pero desde su relación con el objeto de creación y de especulación. Y entonces no voy a decir que es como una maestría de diseño ni arte, es algo in between, pero también está criticando qué significa ser un artista o una diseñadora y cómo podemos situar las especulaciones a crear como
ficciones, futuros, especulaciones que realmente tienen un efecto, no para estar algo como en las nubes por ahí, pero algo que podemos actuar. Trabajamos mucho con el concepto de embodiment y siempre hay un diálogo entre la práctica, teorías como, por ejemplo, queer, trans, crip theories, decolonial theories, pero también que está súper relacionado con las vidas y experiencias de los estudiantes. Y vamos a ver qué va a pasar. Mucha suerte con tu maestría y muchísimas gracias por la entrevista. Grace es una artista y diseñadora que pasó por marketplaces, juegos de rol, futuros corporativos y simulaciones imposibles. Ahora está usando dobles digitales, no para fijar una identidad, sino para desarmarla. A mí la pregunta que me surge al escucharla es qué pasa cuando una herramienta deja de ayudarnos a predecir y empieza a confundirnos un poco. Y si imaginar futuros tuviera que ver con eso de sostener tensiones y no con resolverlas. También me queda dando vueltas esa idea de construir mundos que crecen hasta escapar de quien los creó. Una simulación que empieza con una memoria íntima y termina siendo demasiado compleja para ser explicada. Hay algo ahí que es raro, que incomoda, ciertas fantasías del diseño, lo de controlar, optimizar y ordenar. Desaprender y deshacer no es borrar lo que sabemos, sino aceptar que nuestras categorías ya no son suficientes y los monstruos no son amenazas, sino señales de que algo nuevo está tratando de existir, y podemos convivir con eso sin traducirlo enseguida a algo conocido. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.